Amigos, bienvenidos. Estamos comenzando el otro lado del balón. Estamos iniciando esta década que es la séptima de nuestro fútbol organizado. Vamos a entrar a los años de 1960, una década muy vertiginosa, de muchos cambios, de hegemonías por parte de algunos equipos, principalmente los equipos de la ciudad de Guadalajara tuvieron un papel preponderante. Y Carlos Calderón, el historiador del fútbol mexicano, a quien siempre me da muchísimo gusto saludar, nos tiene preparado precisamente temporada por temporada, lo más importante, datos, estadísticas, anécdotas. Y comenzamos, mi Charlie, si no dispones de otra cosa. Enrique y amigos, buenos días. Es un placer estar aquí otra vez en el otro lado del balón. Y pues sí, nos toca una década, como dices, muy importante para el fútbol mexicano. En la parte política, pues está en la presidencia el llamado presidente del deporte, que era este Adolfo López Adolfo López Mateos. Mateos. Le toca a él la presidencia del 58 al 64. Después vendría también Díaz Ordaz, que si no era tan deportista, pues sí apoyó bastante lo que fue para Juegos Olímpicos y para el Mundial del 70, con lo que ya sabemos que ocurrió también en el 68 de parte de los estudiantes, un momento convulso en nuestra historia, pero bueno, es parte de esto. Y adentrándonos ya en lo que es el fútbol, en lo que es el torneo de liga, que es lo que estamos tratando, pues este torneo del 60-61, que arranca el 3 de julio de este año del 60 y termina el 15 de enero del 61, pues es la primera temporada que en su totalidad se disputa en el Estadio Jalisco, los tres equipos ya de Guadalajara, Chivas, Oro y Atlas, y que además hacen el histórico 1, 2 y 3, en el campeonato. Les sentó muy bien este nuevo estadio, y las Chivas con Javier de la Torre en el banquillo se coronan faltando 3 fechas tras vencer al Toluca 3-2 el 22 de diciembre del 60, y dejan ya sin opciones a sus vecinos el Oro y el Atlas. El campeón de liga es Guadalajara, campeón de goleo individual Carlos Lara del Zacatepec con 22 tantos, que está aquí también repitiendo. El campeón de Copa el Tampico, el campeón de campeones las Chivas, desciende a segunda división el Celaya y asciende el Nacional, el otro equipo de Guadalajara. Estamos hablando que para el siguiente torneo tendremos a 4 equipos jaliscienses, ¿no? Sí, impresionante ahí. Clubes Unidos de Jalisco ya estaba dando frutos esta sociedad de los equipos tapatíos, ¿no? Sí, y como les decía, pues les sentó muy bien el Jalisco, porque pues arrasaron. Y pues algunos datos de este torneo: el Monterrey, que por tercera vez está intentando mantenerse en primera división. Recordemos que en sus 2 ensayos previos, 45, 46 y 56, 57, pues descendió. Y en esta ocasión por 2 puntos logra salvarse, y esta escasa diferencia, sin saberlo, lo hizo mantenerse, y hasta la fecha no ha vuelto a bajar a la segunda división, aun cuando ha tenido problemas en la década de los 90, por ejemplo, con el Lankenau y todos esos procesos que se dieron. Pero pues ahí se mantiene el Monterrey, ahora uno de los equipos más ricos que hay actualmente en el fútbol mexicano. Y otro dato es que el primer gol de un mexicano en el Estadio Jalisco, aunque se dio previo al torneo, hay que decirlo, fue a principios del año, pero fue en la victoria del Atlas sobre el Oro 2-1, fue obra de Antonio Jasso, y el primer penal anotado en el mismo encuentro fue obra del Pescado Portugal, ambos jugadores de la América que habían estado prestados. Dato con jiribilla. No podía faltar, mi Charlie. No podía faltar el América ahí. 2 jugadores de la América son los primeros mexicanos en anotar en el Estadio Jalisco, ¿no? Oye, hay Y un bueno, dato ahí, antes de que pases al siguiente, hay un dato que está pues bien interesante con el campeón de goleo, ¿no? Charlie, el Zacatepec aquí tiene un -7 de diferencia, y sin embargo tuvo al campeón de goleo con 22 goles, siendo que esa campaña el Zacatepec anotó 44, recibió 51. O sea, la mitad de los goles los anotó el Charro Lara, y eso no fue suficiente para que el Zacatepec
tuviera una diferencia de goleo positiva. Es un dato particular, ¿no? Sí, es un dato y ya veremos en la próxima temporada, vas a ver otro dato fundamental en el que tiene que ver también el Zacatepec, pero sí es increíble que el Zacatepec tenía muy buenos jugadores, pero tenía también una problemática muy fuerte, que iba vendiendo a los mejores, a los que más dinero le daban, y eso ya lo veremos en la década de los 70, que fue todavía peor, ¿no? Era de pronto vender cuadros completos y comenzar prácticamente de cero. Sí, Pero bueno, otro dato es que entre el América y Guadalajara en este clásico, ambos lo ganan las Chivas 1-0 y en ambos con gol de Chava Reyes, ¿no? El goleador del Guadalajara. Y en el pentagonal inaugural, que también se había dado antes del torneo, en el que el Sao Paulo le ganó 6-0 a Chivas, hubo unos jugadores que destacaron enormemente y el Oro decidió quedárselos para jugar este torneo, que son Yurasi, Neco, Martorano y Carlito, estos brasileños que tanto le dieron y le aportaron al Oro. Sí, fueron fundamentales posteriormente en el campeonato junto con Arpad Fekete. Y hay un dato que ya empieza, ya lo habías mencionado desde el programa pasado, el peso que empieza a tomar la Federación Mexicana de Fútbol, que estaba sometida a la liga, pero ya es aquí cuando podemos tomarlo como la fecha en donde Guillermo Cañedo se introniza como el hombre más poderoso del fútbol mexicano y uno de los hombres más poderosos de fútbol en el mundo, Carlos. Sí, llega en este año del 60 a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol y creo que con esto es con lo que la antigua Liga Mayor, hoy Primera División, es ya se queda con todo el pastel por completo, con la federación, ya son los que dictan, deciden todo lo que va a ocurrir en el fútbol mexicano y Guillermo Cañedo estaría ni más ni menos que 10 años en el poder en la federación y es un gran logro para este dirigente, porque además hizo muchas cosas, ya lo platicamos, tanto buenas como malas, pero más buenas que malas, ¿no? 10 años es el dirigente con más trayectoria, con más longevidad en el puesto, Carlos. Tendríamos que ver cuánto tiempo estuvo nuestro Justino, anterior dirigente. Justino Compeán, Y no, a lo mejor le llegó a la década, pero no estoy muy seguro, porque yo entró de tampoco, pero sí relevo estuvo, Decio, entonces haremos ya sí, después un especial de dirigentes de la federación. sí, Pues pero es de vámonos los a que más la, estuvo y de los que más nos dio, ¿no? Además. exactamente, a la 61-62, que es una temporada particular, es una temporada interesante, en donde pues empieza también otro equipo tapatío a hacer ya una leyenda, a escribir una época impresionante, esté quien esté en la dirección técnica, pues esta base de jugadores que lograron tanto, pues empiezan a construir sin lugar a dudas, la base de un equipo de fútbol que no se ha vuelto a repetir y creo que nunca más se repetirá en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, porque fíjate, aquí hubo un arranque impresionante del Toluca, que gana sus 5 primeros partidos. El América también empieza ya a destacar, pero nada de eso pudo impedir que el Guadalajara ganara el cuarto campeonato de liga consecutivo y el quinto en la historia. Y es algo que además ningún otro equipo ha podido hacer, ganar 4 campeonatos consecutivos, ¿eh? Ni en torneos cortos, No. que se supondría tendrían mayores facilidades para ello, se ha podido ganar 4 torneos consecutivos. Solamente lo tienen las Chivas y por ende, pues es el gran equipo de estos años. El equipo de Guadalajara vence en 20 de sus 26 compromisos, se corona con facilidades en realidad, es el único campeón de esta índole que además logra mantenerse con ese peso, como dices, con técnicos diferentes, en este caso pues ya con el segundo del ingeniero, pero de verdad un equipo de época, campeón de Liga Guadalajara, campeón de goleo individual Carlos Lara del Zacatepec y Salvador Reyes de las Chivas, campeón de Copa México el Atlas, campeón de campeones Guadalajara, desciende Zacatepec y ascienden los Pumas. Y aquí el otro que te da el equipo que desciende, fíjate nada más. Sí, no, está impresionante la estadística, bien lo dijiste, nos quedamos cortos en la anterior,
menos 16 de porcentaje, y sin embargo el Charro Lara se mantuvo. Verdaderamente impresionante el paso de este jugador argentino, que ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, que no se le ha dado el lugar que merece, que tal vez sí tuvo algunos conflictos con la prensa por el asunto de que jugó para la selección nacional, pero algún día, además de todo lo que estamos recabando, seguramente iniciaremos con esos seriales personales que tanto nos apasionan, Carlos, y que requieren de una investigación previa. Por eso no los podemos lanzar a la ligera. Son personajes de los que tal vez sabemos este tipo de datos, pero que tienen trayectorias que tenemos que regresar a la hemeroteca para leer, para enterarnos o buscar a sus familiares, ¿no? Así es, porque en algunos casos futbolistas que destacaron en México mucho y que en otros países no, y te voy a poner un caso clarito. Pierucci en México fue un ídolo, Sí. fue un jugador brasileño que destacó, y si tú lo buscas en equipos brasileños, es muy difícil rastrearlo, ¿no? ¿Cuántos goles hizo en Brasil? No hay datos concretos de lo que pasó. Ya después del retirado y que regresa a Brasil, no hay mucha información, es muy, muy poquito, siendo que aquí está entre los jugadores que más anotaciones lograron a lo largo de su carrera en nuestro país, ¿no? Y en un margen de tiempo relativamente reducido, porque si lo pones al lado de Caviño o de Ferretti, que toda su trayectoria prácticamente la hicieron en el fútbol mexicano, Carlos Eloy Pelucci no tiene esa cantidad de años en el fútbol mexicano. Quiere decir que su porcentaje de efectividad se eleva al tener menos partidos disputados dentro de la liga local. Pues sí, lo que hizo fue tener una efectividad que de inmediato marcó huella. Y aprovechamos aquí para solidarizarnos con otro goleador, con el Pata Bendita, que está pasando por un momento difícil. La salud de uno de sus hijos está comprometida. Hemos posteado en el otro lado del balón en Facebook un enlace para quien pueda ayudar al hijo del Pata Bendita, porque los tratamientos médicos desgraciadamente son para la gente que tiene dinero en exceso, y en este país pues es lo que más sufrimos cuando uno tiene una enfermedad de esta magnitud, y son de este tipo de jugadores que marcaron no esta década de los 60, pero sí los 70, que entraremos en el próximo programa, Carlitos. Sí, uno de los máximos goleadores también en la historia de México y de Chile, y mundialista, y que hoy sufre, como bien dices, por el problema que tiene su hijo, que esperemos salga adelante y que se le pueda ayudar. Tenemos datos de esta temporada, Carlitos. Sí, el Monterrey, por ejemplo, que queda en penúltimo lugar, que apenas si se salva, pero logra por primera y única vez en toda su historia anotar en un partido 8 goles. Le gana 8-3 al Necaxa en la Sultana del Norte, y que además también es la mayor cuota de goles recibida por el Necaxa en un mismo juego en el máximo circuito. Es, Otro dato es las 7 derrotas seguidas del Zacatepec, ajá, que terminan por hundirlo, y registró el primero de sus 5 descensos. hijo. Y lo que ya decíamos de los dos campeones de goleo, uno campeón y el otro desciende, Chava Reyes y Carlos Lara. El Guadalajara se mantiene sin recibir goles en 17 partidos. Es otra de las cosas que vemos por qué este equipo tapatío marcó época, porque tenía no solamente excelente línea defensiva o excelente ataque, sino que todo el equipo era una verdadera maquinita. Nos estaría recordando aquel Necaxa de los años 30 tal vez, ¿no? Sí, sí, Eh, seguro. sí, y solo recibió gol en el resto de los partidos, 17, les decía, sin recibir goles. Mantuvo su meta invicta en el 65% de sus partidos, y además ganó 20 de sus 26 partidos. Oye, Carlitos, 2 puntos aquí. ¿El Monterrey en qué estadio, en qué campo jugaba en ese momento? ¿Ya en lo que después fue el estadio tecnológico o había un estadio municipal en la No, ya ciudad? en este momento en el tecnológico. En Ujú. las anteriores ocasiones todavía le tocó jugar en otro, en un campo de béisbol primero, y otro que se dedicó también al fútbol, pero aquí ya está jugando en el tecnológico. Y la otra, hay una anécdota que contaba siempre el Tubo Gómez
de cómo le hacía precisamente para mantener su meta imbatida, y él apostaba mucho a la geometría, le gustaba ver las trayectorias de los balones, las curvas que hacía, y él era un portero que lo aceptaba, ¿no? Era un portero espectacular porque no lo necesitaba, no necesitaba volar, se anticipaba a la trayectoria del balón, aunque cuando los fotógrafos, que eran muy amigos de él, que estaban atrás de la portería, le pedían foto para el periódico, pues el tubo volaba. Sí, así es. Había momentos ahí, fotografías muy buenas de él volando de un lado al otro, pero pues como bien dices, su principal cualidad pues, era la colocación, ¿no? Exactamente. Vámonos al 62-63, mi Charlie. Sí, este es una de las definiciones más apretadas y emotivas de la historia. El Oro finalmente accede a la gloria, le quita, le arranca de las manos al Guadalajara el título prácticamente en los últimos minutos. El Chivas deja escapar su quinto campeonato consecutivo y pues las circunstancias, la historia, todo se mezcla aquí y el capricho, ¿no? El destino es caprichoso. Enfrente a estos equipos en el último partido del torneo, las Chivas con un empate aspiraban al campeonato, el Oro estaba forzosamente a ganar, y con 1-0, un gol del brasileño Neco, que además esta narración existe, está por ahí, lo pueden encontrar en internet, nosotros favorablemente la tenemos, la narración de este partido, donde el Oro se corona. El goleo individual es de Amaury Paminondas, con 19 goles, este brasileño portento y que además le gustaba la vida bohemia, pero un goleador nato. El campeón de Copa México, Chivas, campeón de campeones, el Oro, desciende el Tampico, que había sido campeón de Copa anteriormente, y vuelve a ascender el Zacatepec, y esto no se había ido, sube el Zacatepec, y aquí eh, lo que tenemos en esta temporada es que, como ya habíamos dicho, bueno, juega los Pumas, que no les va muy bien, pero ahí están, ya tienen presencia y tampoco descenderán. Los Pumas hacen su presentación el 1 de julio del 62, recibiendo en Ciudad Universitaria el América. Gana el América 2-0 con goles de Moacir y del Güero Jasso. Otro dato es que Arpad Fekete, como entrenador del Oro, iguala como máximo ganador de títulos de liga en la era profesional a Nacho Treyes con tres campeonatos. Recordemos que fue campeón 58-59, 59-60 con Chivas, y en esta ocasión con el Oro 62-63. Y el Guadalajara logra el menor número de derrotas en su historia con 3. Cabe mencionar que solo ganó uno de sus últimos 7 partidos, y como ya dijimos, perdió justo el que no tenía que perder, en el que el empate le daba para ser campeón, lo pierde el último ante el Oro. Y el Oro, en contraparte, termina con 8 juegos sin perder, 5 triunfos y 3 empates. Esto es lo que le da el título propiamente. Y el León, aquel también que fue campeonísimo, tardó 12 jornadas para poder ganar un partido, ¿no? Y en esta temporada debutan con Toluca 2 inamovibles que después serían campeones, Albino Morales y Vicente Pereda. Exactamente, desde entonces, y 2 jugadores que son emblemas, Albino recientemente fallecido, Vicente Pereda lo tenemos por ahí, y siempre es muy agradable platicar con él, sus anécdotas, su don de gentes, su amor por el Toluca, su historia personal, un hombre que reconoce errores, que no ensalza la historia, y que es un hombre entrañable para la ciudad de Toluca, ¿no, Carlitos? Así es, un personaje que da para muchas anécdotas, muchas historias, el Diablo Mayor, el hombre que antes de llegar a Cardoso era la máxima estrella y el hombre más recordado en el equipo, y que obviamente pues, está a la par de Cardoso con mucho más goles al final, Claro. pero ambos jugadores son símbolo de este Toluca en diferentes temporadas. Y fíjate que a Pepe Cardoso no le queda el saco del Diablo Mayor, y siempre lo ha reconocido. Y Vicente, pues picarón como siempre, pues Diablo Mayor solo hay uno, aunque el mote original que le pusieron, Ángel Fernández, por cierto, fue el Diablo Sagrado,
que fue derivando en el Diablo Mayor, ¿no? Pero el original es el Diablo Sagrado. Sí, pero bueno, le queda, es de verdad por mucho el Diablo Mayor, cada uno, como decimos, en su momento, símbolos del equipo, pero no podemos hablar del Toluca de la década de los 60, que llegaremos a sus 2 títulos sin Pereda, y obviamente no podemos hablar del campeón Toluca finales de los 90, principios de los 2000, sin Cardoso. Es correcto, Carlitos. Y pues nos vamos a la 63, 64, que sí, después de la inmensa alegría que tuvieron los brasileños y Arpad Fekete, Arpad guardó hasta el balón, el grito de Susano Santos Flores es memorable. Quien diga que los goles de Ángel Fernández eran de 25 cuadras es porque no escuchó a Susano Santos Flores narrando el gol del oro, que por ahí se van. Entonces, una temporada de revancha para el Club Deportivo Guadalajara. Sí, Susanito Santos Flores, que murió trágicamente a manos de su esposa y de un, Y del amante. amante de la esposa, pero bueno, son otras historias trágicas. Pues sí, aquí al principio nadie pensaba que las Chivas iban a culminar en la cima porque pierden en su primer partido 0-4. El mítico Tubo Gómez pues no estaba en el equipo aquí. Ignacio Calderón lo suple bastante bien, y al final el Guadalajara se lleva otro título más, ganan 10 de sus últimos 12 partidos, América le logra arrebatar la copa, pero ellos se quedan con la liga, con el campeón de campeones, y aquí el goleo individual es de Alberto Echeverri de Pumas, Del con Tito 20 Echeverri. tantos, este personaje que también dio mucho al fútbol mexicano, y que dejó pues a sus hijos, ¿no? También aquí en el país. En el descenso no hubo, Nacional queda en último lugar, pero hay una promoción y se mantiene en primera división, Sí. asciende Cruz Azul y también asciende el Veracruz en esta liguilla promocional para tratar de aumentar el número de participantes para la siguiente temporada. En esta se jugó con 14 todavía. Y en algunos datos, el Atlas se destaca empatando la mitad de sus partidos, 13 de 26. Incluye esto una racha de 6 empates seguidos entre la fecha 6 y la 11. Y es la cadena de igualadas más larga de la franquicia, que solo se iguala en el 89-90, ¿no? Bueno, no tengo el dato, creo que hace 2 temporadas, también por ahí tuvo muchos empates, no recuerdo, pero bueno, dejemos ahí este dato. El Atlante no logró un solo triunfo como visitante, y eso que tenía figuras como José Antonio Roca, Manolete Hernández, Pancho Majewski, Noberto Bollo, y no pudo lograr un solo triunfo como visitante. Por ahí en esta temporada, o a lo mejor al año siguiente o 2 años más, cuando mucho, hay una foto en Ciudad Universitaria de este Atlante con un pequeño niño que es la mascota. ¿Quién crees que era ese niño, mi querido Charlie? Niño atlantista de los años 60. Pues ya no es atlantista. Ya no es atlantista, No, no ya sé quién no. es. Fue la mascota. Ahora le va a los Pumas. Pero también está en Pachuca. Y en algún momento de su vida le fue al América. Toño Moreno. Exactamente. Toñito Moreno fue mascota del Atlante más o menos en estos tiempos, porque está ahí con José Antonio Roca. Y sí, pues es muy curioso ver a Toño con los colores azulgrana, ¿no? Ahora, la mascota atlantista por el papá que era atlantista, ¿no? Claro que sí. Pero Toño es, aunque diga que ya no es americanista de Hueso Colorado. Hay fotografías de él con Enrique Borja, hasta creo que está en portada de una revista de Fibra América o en interiores. Pero no digas nada, Charlie, se va a enojar Jesús Martínez. Pero bueno, Toñito es muy querido por todos nosotros, pero niega su americanismo, igual que Francisco Javier González. No, ya Francisco ya, por fin ya se liberó de ese estigma y ya acepta su origen azul crema. Ok, porque yo lo recuerdo, vamos aquí ya, parece ya el momento de los chismes, pero en una final, la del 2002, que la América tenía años de no ganar y estábamos los dos, yo en palco de prensa
y él en el palco de Televisa, si vieras cómo narró y cómo gritó ese gol, y cómo lo celebró y cómo brincó el buen Francisco Javier González, ahí me di cuenta que sí, efectivamente, los rumores eran ciertos y era un gran americanista, ¿no? Sí, pues tenía que ser los compadres americanistas, pero bueno, esa es otra historia. Pero mira, mira ya desde cuándo empiezan a figurar este par de personajes en el fútbol mexicano. Ya llovió, ya llovió. Ya llovió un poquito. Pues bueno, aquí en Guadalajara cierra la temporada con 6 victorias seguidas y entre ellas tiene el gusto además de ganarle a la América y al Atlas, sus dos grandes rivales, y con esto asegura el primer lugar. El Irapuato vence al Oro 7-3 el 15 de diciembre del 63, en lo que es la mayor goleada a favor de los freseros. El América le anota en 2 partidos 11 goles al Nacional, 5-0 en CU y 6-2 en el Jalisco. El llamado héroe de Solna, Jaime Belmonte, es homenajeado el 10 de noviembre del 63 por sus 100 partidos consecutivos jugados con la playera del Irapuato sin faltar a uno solo, que Ujú. era también en el momento algo difícil por las lesiones que también se daban. Y mira que venía ya del Y Cuautla, ¿no? sí, Belmonte. exacto. Y el otro dato es que el Nacional, haciendo honor a su nombre, decide empezar la temporada con puros elementos mexicanos y se hundió por completo. Recibió 71 anotaciones, goleadas como 7-1 de Pumas, 5-0 de León, 5-0 y 6-2 del América. Y al final tuvo que reforzarse con 3 foráneos, Canoteiro, La Cerda y Berico, y aún así terminaron en último lugar y como ya dijimos, se mantuvo en primera gracias a la liga promocional. Por eso la próxima temporada, que es la que vemos ahora, la 64-65, pues todavía se mantuvo, todo estuvo jugándola, ¿no? Oye, este personaje Cañoteiro tiene una historia de antihéroe, muy, muy parrandero como Amaury Epaminondas, pero era nada más y nada menos que el ídolo de Pelé cuando Pelé era niño y posteriormente en la adolescencia y en la juventud. Cañoteiro era su jugador favorito. Dicen que tenía unas condiciones extraordinarias, pero sí la indisciplina, la fiesta, lo llevaron a tener una trayectoria muy irregular, mediocre le podemos llamar. Jugó precisamente para Nacional, también acabó en Toluca, pero estando con Amaury, pues no, era un desastre este par de fiesteros, pero sí, Cañoteiro, y esta me la contó precisamente don Vicente Pereda, que Cañoteiro había sido el gran ídolo del Rey Pelé. Fíjate nada más, y sí, el caso de él y todavía más el de Paminondas, que era un goleador, también la oportunidad de estar en la selección de Brasil y en una Copa del Mundo se le fue de las manos por esta vida que llevaba, que le gustaba mucho la fiesta, que se escapaba de las reuniones, de las Concentraciones. concentraciones. En algún momento llegó a hablar de esto Nacho, pues llegaron de la selección de Brasil a preguntarle por Epaminondas y él tuvo que decir pues, lo que era, ¿no? De que pues cuando había concentraciones él buscaba la manera de escapar, ser un escapista, un verdadero mago para salirse por las noches y que hubo muchas cuestiones para intentar calmarlo y nunca se pudo, ¿no? Y imagínate llevando otro tipo de vida, cuántos goles más hubiera anotado y a lo mejor en 1 o 2 Copas del Mundo lo hubiéramos disfrutado. Sí, 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 situación parecida a la de Garrincha, ¿no? Nada más que sí, a Mauri yo creo que pues enloquecía y tenía alguna situación mucho más allá de la simple indisciplina. Se comenta que nunca fue agresivo y nunca fue una persona altanera, pero sí, pues, tú tienes anécdotas en donde llegaba en vivo, así como platicamos del Pirata Fuente y del Che Moreno que se iban del patio a la cancha, el patio que era el cabaret en el centro de la ciudad, pues con Amaury eran situaciones similares, aunque un alma buena en una enfermedad terrible como es el alcoholismo, ¿no? Sí, yo te voy a contar esta anécdota. Viene esta temporada 64-65, en donde tiene mucho que ver Epaminondas ahí de nuevo, campeón de goleo, y voy a contar esta anécdota. Pero bueno, comencemos a decir que ya hay 16 equipos en la liga,
y nuevamente Guadalajara vuelve a llevársela. El Oro también protagoniza otra vez la pelea por el título hasta el final. 2 puntos lo separan a 40 del Guadalajara, 38 del Oro, que el Oro ya se empieza a convertir en el llamerito, ¿no? Porque en esta temporada, en esta década, varias veces se queda a la orilla, a la orilla, a la orilla, y hasta que finalmente termina del otro lado, ¿no? Después de hacer el llamerito y haber ganado por ahí un título, pues se desploma y terminaría en los últimos lugares terriblemente y finalmente desapareciendo para darle en la próxima década paso al Jalisco. Pero pues aquí está Oro, Guadalajara y Oro, a la par, vuelve a ganar el Guadalajara, su 7º título, es el 5º subcampeonato del cuadro oro, imagínate, 5 subcampeonatos, ya se la ganó a las Chivas con el ya merito. Ya el rebaño inclusive se pensaba que no iba a llegar a nada porque el mejor portero del Guadalajara por muchos años, el Tubo Gómez, ya no era parte del club, se había ido al Monterrey, pero el novato Coco Rodríguez inclusive le quita la titularidad a Calderón Sí. y se queda con el marco y es yo creo que la revelación del año, el Coco Rodríguez, ¿no? Un porterazo. ¿Te acuerdas que en Pasaporte a la Historia tuvimos este análisis histórico y que la historia había sido injusta con el Coco Rodríguez porque Nacho tuvo mucha proyección mediática, hizo fotonovelas, lo contrataban para anuncios, tuvo grandes temporadas en los 70s, fue desde luego el portero de la selección mexicana, pero en Guadalajara, en las Chivas, el Coco Rodríguez es el que tiene el índice de efectividad más alto que el de Nacho Calderón, ¿no? Sí, y que pues, no hay explicación alguna de por qué luego de esta gran temporada, pues prácticamente lo cepillaron para regresar al cuate Calderón, como bien dices, porque pues a lo mejor era más galán, era el galán de moda, jalaba más a las mujeres que lo seguían, no sé, pero sí es injusto que el Coco Rodríguez con la campaña que tuvo haya quedado ya como segundo guardameta, ¿no? Es correcto, y ahí se mantuvo como segundo guardameta Sí, porque es uno de los hombres que lleva tatuados los colores del rebaño. sí. Y bueno, aquí campeón de Liga Guadalajara, campeón de goleo, como ya decíamos, Epaminondas del Oro con 21 tantos, Copa México América, campeón de campeones Guadalajara, desciende a segunda división, ahora sí el Nacional, Ujú. después de que ya le tocaba el año anterior, pero se mantuvo por promoción, pues ahora sí no se salvó, se va el Nacional, asciende el Ciudad Madero, y aquí como dato, debuta Cruz Azul en esta temporada, el 6 de junio del 64, pierde 1-4 ante Rayados de Monterrey, no obtiene su primera victoria sino hasta la fecha 3, que derrota al Oro 3-2 en Guadalajara, y el campeón Guadalajara queda por debajo, fíjate este dato nada más, queda por debajo en triunfos del segundo y del tercer lugar. Chivas tuvo 15 ganados, Oro 16, Monterrey 17, y termina siendo el campeón. Situación que será, Charlie, similar a la del Necaxa de los 90s, que en algún momento se decía que no había tenido tantos triunfos como otros equipos, ¿no? Pero mira, la gran diferencia es que ya el Necaxa le toca jugar en liguillas y en liguilla Y puede ahí es pasar donde se cualquier aplicaba, cosa. claro. Y aquí en este caso, Chivas con menos triunfos que haya sido campeón, pues ahí dice mucho de que también los empates valen, ¿no? Muchos minimizan los Ujú. empates, pero aquí cuentan. Aquí el hecho es tener el menor número de derrotas y eso es lo que le valió a Chivas ser campeón sobre el Oro y el Monterrey, porque el Monterrey, digamos, lo tuvo mayores triunfos siendo el tercer lugar que el primer segundo, pero pues ahí el que tuvo menos derrotas pues fueron las Chivas. Sí, perdieron muchos partidos los Rayados. Es el famoso equilibrio que dicen los directores técnicos, ¿no? Sí, inclusive las Chivas solamente tuvieron 5 derrotas Ujú. y de esas 5, 2 se las propinó el Monterrey. Ahí están esos Imagínate. puntos que tiene, o esos triunfos que tiene de más.
Y la figura del cuadro regiomontano, ¿quién crees que fue? El Tubo Gómez. El Tubo Gómez. Gracias a él, Monterrey hizo lo que no había hecho en todas las temporadas anteriores, no solamente por la fuerza que le dio en el marco, sino por el liderazgo que le dio al equipo Monterrey, algo que le faltaba a este equipo, que pues allí iba en picada, medio hacía puntos, pero le faltaba un verdadero líder dentro del terreno de juego y lo ganó con creces con el Tubo Gómez. Como lo que estamos viendo ahora en Pumas y Alfredo Talavera, ¿no? Que está dándole esa solidez a un equipo que venía dando tumbos y que hoy sorpresivamente pues está dando una campaña excepcional pese a todos los problemas con los que arrancó. Así es, y que le cayó muy bien a los dos, tanto a Pumas como a Talavera, porque Talavera ya tenía problemas en Toluca, mucha gente ya no lo quería, era medio creído, porque era el líder, pero hay veces que el liderazgo te puede llevar a otras cuestiones, y pues para Toluca fue lo mejor, en ese momento a lo mejor ya deshacerse de Talavera, y a Talavera le vino excelente el cambio en un equipo en el que él es el líder, en el que él decide, pero que está decidiendo bien, porque dentro del terreno de juego está logrando que sus compañeros crean que se puede ganar, crean que se puede ser campeón, y los Pumas, salvo que algo ocurra, pues tienen un equipo plagado de jóvenes y de jugadores interesantes, algunos desconocidos que pueden dar muchísimo de qué hablar, no solamente esta temporada, ¿eh? Si el equipo logra mantenerse, estos Pumas los veo para los siguientes 2 o 3 años ahí en la parte alta de la tabla. Ahí te va lo que tiene que hacer Pumas. Resucitar su cantera, nutrir a la selección nacional, ganarle al América en donde sea y después pensar en el título. Si lo piensan al revés, es la fórmula que han utilizado en las últimas décadas y no les ha dado resultado, porque la mística de Pumas no va por ahí. Primero hay que cumplir con la cantera, después que se consoliden estos jugadores, lleguen a selección nacional, hay que darle sí o sí al América y por añadidura llegará un título cada 4 años. Sí, yo creo que por ahí van, porque si te das cuenta, en esta temporada, pues le apostaron mucho a no comprar por comprar, inclusive, pues una de las razones por las que fue también Michel, porque no había compras, no había dinero, por la misma pandemia, que no iba a haber entradas de aficionados, pues se apostó por otra cosa, otra fórmula, y les está funcionando, quieran o no. Al principio, yo creo que ni el más optimista de los jugadores o de los aficionados a Pumas o de los mismos directivos pensaba que el equipo iba a marchar así, y está jugando bien, tiene las 3 líneas, se están desarrollando bien, a lo mejor todavía no es un equipo súper espectacular, pero pues está jugando adecuadamente y gusta, ¿no? Me gusta ver los partidos de Pumas porque siento que parejito los 11 que están en la cancha le están echando las mismas ganas y están mostrando su potencial, y que ese potencial va para arriba. Sí, excelente el análisis, mi Charlie, pero regresemos al pasado porque también en esta temporada pues se despide para siempre otro de los equipos históricos que varias veces hemos mencionado en el programa. Sí, después de esto que dijimos que llegaron a ser 4 equipos de Guadalajara, empieza como a ver después de haber llegado como a esa curva en lo más alto, empieza una curva hacia abajo. En este caso, el Nacional desciende y jamás regresaría a la primera división, ¿no? Y como un dato curioso, Ney Blanco, este famoso brasileño, gran amigo también de Pelé, comienza la temporada como jugador del Atlas, se pelea con el entrenador Rogelio Becerra, fue dado de baja en la fecha 11 y acabó la temporada como entrenador del Irapuato, jugando ahí algunos partidos también, pero más como entrenador, y lo rescata del último lugar y lo salva del descenso. Ney Blanco no tenía pelos en la lengua, ¿eh? Pues ni Era como rudo. jugador, ni como periodista, ni Sí, no. como técnico, sí, siempre decía lo que pensaba, un personaje muy querido en Jalisco. Oye, y don Rogelio Becerra, el entrenador en ese entonces del Atlas, Toluca le debe mucho a él, porque los grandes jugadores tapatíos,
Abundis, Dueñas, por mencionar algunos, aunque nos tenemos que ir mucho más atrás, son descubrimiento y son formados por don Rogelio Becerra en la escuela del Toluca, allá en la Perla de Occidente. Que ese también es un gran éxito del Toluca, el darse cuenta que la mayoría de los jugadores que destacaban venían de Jalisco, Sí, sí, venían sí. de toda esa zona del estado de Jalisco y llegar a poner una escuela del Toluca sonaba pues como raro, ¿no? Una escuela del Toluca en Guadalajara, pero de ahí se fue jalando muy buenos jugadores y tuvo, como bien dices, pues a bien tener a este técnico al que le gustaba trabajar con jóvenes también, y pues fueron jalándose elementos hacia el equipo que pues en la década de los 90 fructificaron, ¿no? Sí, ahora está el Flaco Macías haciendo la labor que durante tantos años hizo don Rogelio Becerra. Y haciéndola muy bien, porque Sí, también ha tenido grandes grandes jugadores. aportaciones, sí. 65, 66, ya Bueno, nada más llegamos. para terminar Ya llegamos, sí. esta Los temporada, debuts, sí, los sí, debuts, mi los Charlie. debuts, porque son personajes importantes. El Coco Rodríguez en Chivas, Ujú. Fernando Bustos en Cruz Azul, Enrique Borjas en Pumas y Manolo Lapuente en Monterrey, ni más ni Cha- menos. Chamaquito Fernando Bustos en ese momento en Cruz Azul, ¿no? Chamaquito, sí, pues Fernando Bustos se le echó todo él tuvo los campeonatos con Cruz Azul hasta antes de su muerte, él tuvo que ver en todos. Desde la Y segunda. sí, desde la segunda es importante. Y bueno, aquí ya su debut, él ya había estado en Cruz Azul, obviamente pues en la segunda jugando, y aquí cuando Cruz Azul le toca llegar a la primera, pues obvio es uno de los jugadores que más sobresalen. Y en el caso de La Puente, pues también, pues todo el mundo lo conoce, los chavos actualmente, a lo mejor ya ni lo conocen porque ya no está Ya no está dirigiendo, vigente. pero Ujú. lo manejan como entrenador. Pero Manolo Lapuente en 2 o 3 años estuvo a punto de ser campeón de goleo. Sí, Le sí. faltaron poquitos tantos, y ahorita vamos a hablar también de eso. Y Y Enrique pasamos a Borja, la, que es de los históricos, por y supuesto. Borja, que es histórico. Y bueno, pasemos a una de las mejores temporadas que vive el fútbol ¡No! mexicano, la 65-66, en donde luego de 38 años de espera, el América logra un nuevo campeonato. Este es el primero en la época profesional, había tenido 4 en la época amateur, y bueno, con figuras como Alfredo del Águila, Arlindo, Javier Fragoso, José Alves Sague, el papá de Saguiño, el Ujú. Coco Gómez, ¿no? Y varios más. El cuadro americanista se corona el 19 de diciembre del 65, venciendo 2-0 al Veracruz en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues el cuadro campeón es de época. Vamos a mencionarlos. Ataulfo Sánchez en la portería, el Titino Martínez, que era uno de los grandes referentes también del equipo, y el capitán Juan Bosco, Alfonso el Pescado Portugal y Fernando Cuenca, todos ellos en la defensa, Arlindo y Víctor Mendoza en la media, Alfredo del Águila, Sague, Fragoso y Jorge Coco Gómez en la delantera. Nada ¿Y qué te más. parece? Hablamos un poquito de este partido, porque tuvo además el segundo gol que fue memorable y que no se ha vuelto a repetir en una final. Aunque aquí no era final, vamos, pero con eso tuvo el título. Bueno, el primer gol se da el minuto 33 del primer tiempo. Fernando Cuenca penetra por el lado izquierdo, triangula con el Coco Gómez, manda un pase a Sague, que llega por el lado derecho, y el Lobo Solitario tira un centro. Fragoso, así cayéndose ante la marcación de Miga, saca un disparo con la pierna derecha. Muchos lo habrán visto el gol en YouTube y lo encuentran fácil. Y se va metiendo lentamente el balón en la portería. Y el segundo gol, que es memorable, es al 34 de la segunda mitad. Hay un tiro de esquina, lo cobra Jorge Coco Gómez, este jovencito del América, del lado derecho, y el tiro se va cerrando, el balón toma un efecto en el aire y se coloca dentro del ángulo interior de la portería, y el portero Elizondo nada más se queda bien, no puede hacer nada, un gol olímpico y el América es campeón. Y de eso vivió el Coco Gómez muchos años, del gol olímpico, ¿no? Así es, pero sí era un buen jugador. Pero sí, 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 para que nos demos una idea de cómo llega a marcar una jugada a un jugador de fútbol para bien y para mal, ¿eh?
Pues porque Arlindo en la inauguración sí, del Azteca. del Azteca, se Cada le año lo recuerda por entrevistan no eso. por la cantidad de goles que hizo, no por el problema que tuvo de la cabeza y que estuvo a punto de dejarlo sin jugar. Todo el mundo se acuerda de Arlindo por el gol, ser el primer gol en el Azteca, ¿no? Sí, es lo que tiene y es lo mágico y también lo trágico que tiene el fútbol, que por un instante quedas marcado para siempre, ¿no? Sí. Pues aquí el campeón de Liga fue América, gol individual José Alves Sague del América con 20 tantos, campeón de Copa Necaxa, campeón de campeones América, desciende nuevamente el Zacatepec y asciende el Tampico. El Tampico asciende en esa temporada, que nada tiene que ver con el Tampico, aquel campeón, o en línea recta, ¿sabes si hay relación o se perdió la franquicia o cómo está el asunto? Porque hubo un Ciudad Madero previo a este Tampico, ¿no? Sí hubo un Ciudad Madero, pero este Tampico tiene mucho que ver por los directivos y por algunos exjugadores que estuvieron en aquel Tampico campeón y que pues también estaban aquí metidos, ¿no? Sí. Y tenemos datos de esta temporada 65-66, mi Charlie. Sí, fíjate que el América campeón tuvo tres diferentes entrenadores en su ruta al trono. Empezó dirigida por Alejandro Scopelli, que tuvo problemas de salud graves, la presión arterial, problemas de corazón. Entra el quite Pepe Monsiváis, que era su auxiliar técnico, la hace muy bien, pero de pronto le llegan con la sorpresa de que se contrató a Roberto Scarone. Dicen que lo tomó muy mal el asunto, pero bueno, él se mantuvo ahí al pie del cañón y con estos tres entrenadores el América logra el título. El América había arrancado la temporada con 6 triunfos en fila, en los que metió 19 goles, algo importante. Y otro dato es del Veracruz, que en su primera temporada anotó 8 tantos Mariano Ubirasi, quien es por anotador del equipo con 98 tantos. Fíjate que este dato, 11 partidos sumó el Cruz Azul antes de poder ganar un encuentro en su casa. Y de 15 partidos jugados en su estadio solamente logró 3 triunfos. El mayor triunfo que consiguió ni siquiera fue en casa, fue en el Jalisco. Le ganó 7-1 al Guadalajara el 24 de junio. Oye, regresando al dato de los tres entrenadores del América, ¿es cierto que Nacho Treyes también tuvo algo que ver en la formación de este cuadro americanista junto con Alejandro Scopelli o cómo estuvo ese asunto? Porque se le relaciona con este América campeón a don Nacho Treyes. Mira, lo que tuvo Nacho Treyes es que él ya había sido entrenador antes de esto del América. Inclusive, pues en los campeonatos de Copa tuvo mucho que ver. Pero Nacho Treyes ya había dejado al equipo por la selección y uno de los asistentes que él dejó fue Monsiváis y se lo dejó a Scopelli. Y hay que recordar que Nacho Treyes y Scopelli eran grandes amigos. Scopelli asesoró a Treyes en el Mundial del 62. En las fotografías de esa Copa del Mundo aparecen siempre los tres, Nacho Treyes, Scopelli y Monsiváis, siempre están juntos, ¿no? A donde Sí. sea, hay muchísimas imágenes de ellos. Entonces eran un equipo que se iba a trabajar junto y cuando Nacho Treyes tuvo que dejar al América, entonces fue como ese, digamos, ese plan del mismo Treyes de tener a un elemento que había trabajado con él y que fue Scopelli y obviamente como digamos, como adjunto de toda la vida, dejó a su Monsiváis para que asesorara a Scopelli, ¿no? Trabajaron juntos, a la enfermedad de Scopelli, pues es Monsiváis, entonces digamos que es una forma de trabajar similar o inclusive entre ellos, tomados en cuenta entre el mismo Treyes, entre el mismo Scopelli y Monsiváis, y el que vino a romper un poquito con esto es Scarone, por eso Monsiváis se molestó, pero bueno, finalmente lograron el título, y es lo importante. Y para la siguiente, ya cumpliendo con la responsabilidad del Mundial de Inglaterra, aunque no arranca de origen, pues don Nacho Treyes manda de avanzada a Monsiváis y pues empieza la época del Deportivo Toluca y sus dos campeonatos al hilo, ¿no? Así es, y comienza a tomar también Treyes esa distancia entre otros técnicos, porque tenía 3 títulos, al igual que Fekete, y aquí ya
con este título del Guadalajara pues, se va al cuarto y la próxima temporada al quinto. Y bueno, aquí el Toluca logra su primer campeonato liguero y hay jugadores de verdad muy importantes como Florentino López, Pantolrá, Juan Dosal, que es prácticamente un descubrimiento de 13, que lo pone a jugar, aunque ya había debutado, pero es el que le da ya mayor tiempo en cancha, era muy joven, Dosal. Está un Claudio Lostanao, ¿no? Que supo manejar de tal forma para que sirviera al equipo, aunque era excelente jugador, también tenía un carácter muy especial. Muy Albino difícil, sí. Morales, Epaminondas, Vicente Pereda, Manuel Cerda Canela, entre pues, muchos otros, ¿no? Sí, sí, Don Nacho supo sacarle provecho a cada uno de los jugadores, siempre con Monsiváis. Monsiváis era el de la voz, era, digamos, el que motivaba a cada uno de ellos. Era duro también Monche, ¿eh? No era un entrenador facilito, era, si vamos y se espantan de cómo la Volpe dirige a sus jugadores, es porque no escucharon a Monche. Monche era duro y lo que le sigue, y sí, no había límites en la forma en cómo trataba al jugador, sobrepasaba esos niveles. Hoy yo creo que ya lo hubieran demandado ante la Comisión de Derechos Humanos, pero bueno, era efectiva la mancuerna. La distancia, la frialdad, el hielo de Treyes, la sapiencia con lo intempestivo y lo visceral que era Monsiváis, ¿no? Así es. Aquí sale el campeón de Liga Toluca, goleo individual a Mauri Paminondas, ya con el Toluca, con 20 y tantos. Copa México el León, campeón de campeones Toluca, desciende Ciudad Madero y asciende el Pachuca. Después de tantos años sin fútbol, el Pachuca nuevamente en la siguiente temporada estarán aquí en el torneo. Bueno, aquí el 9 de diciembre del 66, Amaury Paminondas del Toluca le hace 4 goles al Veracruz en 21 minutos. Y de aquí es donde les voy a contar esa anécdota que decías, en donde pues Paminondas busca ya su tercer título de goleo individual, está a punto de conseguirlo, le lleva 4 tantos a su más cercano perseguidor, que es Manolo Puente, y él confiado, como le gustaba irse de farra, un día antes de este partido contra Veracruz, se va al cabaret, dicen que inclusive rodeado de amigos, el alcohol, llega el partido prácticamente directo a los vestidores y dice que le duele la cabeza. Y este Treyes, pues que había tratado por todos los medios de alejarlo de esta vida, lo amenazó y le dijo pues, que lo iba a mantener ahí en su domicilio y que no lo iba a dejar jugar. Y pues total que en el momento del partido no lo mete de titular, se ve que eso le dolía a Mauri, y a Mauri le dijo, pues si no me va a dejar jugar, pues déjeme ir, porque tengo un dolor tremendo de cabeza. Y Trey dijo, no, usted se queda en la banca hasta que termine el partido. Lo deja ahí, y pues resulta que en la banca escuchan el sonido local, anuncia casi al finalizar la primera mitad que Manolo Lapuente había conseguido 3 goles. O sea, estaba a 1 de igualar a Epaminondas. Epaminondas se le quitó y la borrachera, se puso como loco y le dijo a Tris que lo metía, déjeme entrar, por favor. Y dijo, no vas a entrar, pues ve cómo vienes, ándale, por favor, le prometo que ya me voy a portar bien, que ya no voy a tomar, promesas falsas, pero se lo prometió. Lo mete en la mitad del segundo tiempo y en 20 minutos, Epaminondas primero anota un gol al minuto 22, se inicia esta feria de goles, hace una pared con Vicente Pereda, elude la vigilancia de Tobar, se queda solo frente al Charro García y lo fusila. Primer gol. Al minuto 39 se va sobre un pase de Juan Dosal, aprovecha un titubeo de los defensas que reclaman una falta, le gana el viaje a García y anota su segundo tanto. 2 minutos después logra el tercero, una ejecución monumental, un tiro de castigo, una falta que le habían cometido al Astronau, y mete el balón en el ángulo derecho del portero, tercer tanto. Y luego el brasileño cierra su actuación a los 45, cuando pues ahí ya con más entusiasmo alude a Tobar y fusila el portero visitante. O sea, 4 goles en 20 y tantos minutos, o sea, de verdad algo extraordinario. Vuelve a tener
es esa diferencia de goles sobre su más cercano perseguidor. Termina el partido y le dice a Treyes que si ahora ya, dice, ya cumplí el barbón de la Puente, porque tiene una barba prominente la Puente, no me alcanza en el liderato de goleo, ya me puedo ir a mi casa. Y a Treyes no le quedó más remedio que dejarlo ir. No, sí, estas anécdotas son extraordinarias y sí, así era Mauri Epaminondas exactamente como lo describes, un personaje pues impredecible fuera de la cancha, pero cuando había que anotar goles tenía un olfato inigualable y bueno, ese carisma, porque cuando vivía a Mauri Epaminondas era impresionante que podías ir circulando en las calles de Toluca y lo veías tomando un café o estaba platicando con la gente del banco y de repente volteabas a la izquierda y te podías encontrar a Pereda o estaba Albino Morales, en fin, todas estas estrellas del Deportivo Toluca de los 60 pues eran parte de la cultura de la ciudad y hoy que se han ido yendo poco a poco, pues sí se extraña esa mística que tal vez no nos remonte a mucho porque el referente más cercano es el Toluca de Cardoso, pero que sí fue muy importante para el desarrollo del fútbol en Toluca, estos personajes que se quedaron a vivir ahí, ¿no? Sí, que hoy en día es muy, muy difícil que veas a un jugador, un futbolista de los actuales, que se pare a tomar un café o una foto o algo. Son de verdad ya futbolistas que se sienten en otro mundo y están en otro lado. Y estos anteriores, el hecho de que Epaminondas, si tú le decías y le ofrecías un café, se detuviera y se lo tomara, un helado y se detenía, ¿no? A lo mejor como parte de este jugador que le gustaba la bohemia y le gustaba convivir con el aficionado si quieres, pero era un personaje y como tantos otros de aquella época que se quedaron, hicieron sus negocios y hasta la fecha son muy queridos por la afición. Que eso también es parte de las discusiones éticas, ¿no, Charlie? ¿Hasta dónde ha dejado de ser un juego para los virtuosos que tienen la posibilidad de convertirse en profesionales y hasta dónde hoy son obreros del balón, si podemos llamarles así, obedientes de técnicos castrantes como lo es Tuca Ferretti, que tienes un jugador maravilloso como Leo Fernández, tienes un goleador como Guiñac, y que ganen partidos de 1-0, que sean partidos aburridos, que cumplan con lo que se les pide, que no jueguen, a final de cuentas han dejado de jugar al fútbol, ¿no? Sí, en muchos casos han dejado de jugar al fútbol, en otros se muestran cuando quieren salir a otro equipo o al extranjero, cuando hay que firmar un nuevo contrato. Desgraciadamente se ha dado esto y esos futbolistas de amor a la camiseta pues se han ido perdiendo. Y no digo que no queden, pero por ejemplo yo recuerdo mucho al querido y odiado por todos Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco yo nunca lo vi jugar un buen partido por un contrato. No. Lo vi jugar buenos partidos porque no le gustaba perder. Porque en el equipo que estuviera, sea América, sea Necaxa, fuera Chicago, en el que quieras, y está el caso cuando fue a España que hizo perder a su equipo una millonada en una quiniela porque le anotó un gol al Real Madrid, porque él quería anotarle un gol al Real Madrid, ¿no? Es un personaje que jugaba por ese amor a la camiseta y se ha ido perdiendo. Hay todavía algunos, pero cada vez son menos. Sí, Pero bueno, desgraciadamente cada vez son menos. vamos a regresar a esto. Uh-huh. Entre los datos que tengo, Walter Ormeño dirigió a dos equipos en la misma temporada, al Sí. Cruz Azul al inicio de la liga y a Pumas durante toda la segunda vuelta. Otro dato es que el 13 de octubre del 66, Enrique Borja le anota 4 goles al Cruz Azul. Otro es que el América duró 7 partidos invicto antes de perder. Además, goleó a Pumas 5-1 y a Cruz Azul 5-3. Uh-huh. Fue líder gran parte del torneo y por 2 puntos no pudo lograr el bicampeonato. Luego el Toluca quedó séptimo en la primera vuelta, pero en la segunda, ya con Treyes al mando, obtuvo 25 de los últimos 30 puntos, que esto es impresionante. Y otro dato es que esta fue la última temporada para dos grandes. José Antonio Roca, quien estaba en Atlante, jugó Uh-huh. 20 años como profesional, y la Tota Carvajal, el 5 Copas del Mundo, que también ya deja las canchas, ¿no? Le vamos a regalar 5 añitos a Toño de haber sido en este año. No está tan grande, Exacto. ¿no?
Oye, pues vámonos a la siguiente, una temporada que se junta con año olímpico, prácticamente termina el fútbol y bueno, México está volcado ya hacia los Juegos Olímpicos, la 67-68, en donde repite el Toluca ya con una inercia imparable, con 2 o 3 movimientos que hizo Nacho Treyes en el equipo, se va Claudio Lostanao, pero llega el Pipis Rubalcaba, y llega Mauro Ramos, un defensa brasileño campeón del mundo, pero el esquema de ataque y el liderazgo que tiene Florentino López atrás siguen siendo la pieza fundamental de este equipo choricero que conquista su bicampeonato. Sí, porque muchos pensaban que con la marcha de los Touchdowns iba a perder el medio campo por completo, pero Treyes pues tuvo sus ases bajo la manga y hizo y movió 2, 3 cosas, como bien dices, y logra este campeonato que, que nadie esperaba. Toluca campeón de goleo individual, Bernardo Hernández del Atlante, el famoso Manolete Hernández, que ya he contado en otras ocasiones que yo iba con su hijo en la secundaria, Luis Hernández, y les puedo asegurar que era mucho mejor que el padre, mucho mejor, pero pues desgraciadamente se perdió, nunca debutó en primera división y era un gran futbolista y gran goleador. Y bueno, el campeón de Copa es el Atlas, campeón de campeones Toluca, desciende Morelia y Sí. asciende el Laguna. Por primera vez un equipo de esa zona, lo tenemos ya aquí en primera división para el próximo torneo. Bueno, como datos, el 14 de enero del 68, Guadalajara aplasta a los Jabatos de Nuevo León 10-2 en el Estadio Jalisco, el marcador más amplio a favor del Guadalajara en la época profesional. 7 derrotas consecutivas mandan al Morelia al descenso y eso evita que el Oro, en una de sus peores temporadas, se vaya. Y en otro dato, con los 19 goles del Manolete Hernández, además de ganar el campeonato de goleo, interrumpe una racha de 5 campeonatos ganados por extranjeros de goleo. Es algo muy importante porque pues de nueva cuenta, después de un largo rato, un mexicano obtiene el título de goleo. Y que vendría también en racha en las posteriores temporadas con los goleadores mexicanos previo a la Copa del Mundo del 70, ¿no? Exacto. Oye, en este sentido, pues nos pasamos directamente a una temporada 68-69, en donde pues no se menciona tanto, pero sí hay que destacarlo, Carlos, porque Cruz Azul obtiene su primer título, otra vez un equipo no con la velocidad con la que Zacatepec conquistó su campeonato previo, posteriormente a su ascenso a la primera división, pero sí con un proyecto que incluía exclusivamente a mexicanos, este Cruz Azul de Jorge Maric y de Raúl Cárdenas. Raúl Cárdenas cosecha la siembra, pero sí es muy interesante que los primeros títulos de Cruz Azul fueron con puros mexicanos. Sí, Cruz Azul decide traer extranjeros hasta que llega al Estadio Azteca, ¿no? Antes de eso, ellos comienzan con mexicanos, les trae excelentes resultados, inclusive estos mexicanos que ganan en segunda división, esos títulos son los mismos, en primera división ya, estos títulos son los mismos que van a hacer la base de este Cruz Azul de la década de los 70. Entonces es impresionante y que, como bien dices, Raúl Cárdenas como estratega, un joven estratega que gana su primer título y que prácticamente llegaría a igualar o casi estar a la par de Treyes, que era su gran maestro, y pues tiene 4 años apenas Cruz Azul en el máximo circuito, campeón de Liga La Máquina, campeón de goleo individual Luis Estrada de León, otro mexicano, campeón de Copa México Cruz Azul, campeón de campeones Cruz Azul. O sea, es un equipo que también va a ser campeonísimo. Sí. Desciende Jabatos de Nuevo León y asciende el Torreón. Y ya tiene, la Laguna tiene 2 equipos. Exactamente, ya tendrá Laguna y Torreón para la próxima temporada. El Laguna se convierte en el primer equipo de Coahuila que juega en el máximo circuito. Su estreno en el Estadio Jalisco logra igualar a 1 con las Chivas el 17 de marzo del 68. Y Raúl Herrera es el autor de ese histórico primer tanto.
El Cruz Azul no pierde como local, 10 triunfos y 5 empates. Y el Pachuca tuvo a 5 entrenadores a lo largo de la temporada y afortunadamente no descendió, pero tuvo a Ernesto Candia, al propio dueño del equipo, Corona del Rosal, le tocó ¿En ser serio? entrenador del equipo, luego Alberto Evaristo, Luis Ornelas y termina Jorge Maric. Oye, sin temor a equivocarme, Charlie, no es esta temporada, sería la anterior, pero es en este año en donde hay 3 equipos en la Liga Mexicana que juegan con puros mexicanos. Tendríamos que remontarnos precisamente a Chivas, a este Cruz Azul que estamos hablando, y Walter Ormeño también tuvo el plan de mexicanizar a Pumas. No sé si fue en esta que estamos 68, 69 o en la anterior, pero sí coincidieron en que hubo 3 equipos con exclusivamente mexicanos jugando el campeonato. Sí, te decía que hay que ver si fue esta o la anterior, hay que checar bien las alineaciones para ver si jugó con puros mexicanos o solamente se quedó en apuesta de que se haría así. Y bueno, aquí el dato también es que el campeón Luis Estrada, de goleo individual de León, con 24 tantos en 28 partidos, tiene la cuota más alta de la década. Ok. Y ¿Quién el tienes equipo otro? oro queda en último lugar con 21 puntos, empatado con Jabatos. Es más, la diferencia de Jabatos era mejor que la del oro y se sacan de la manga una serie por el no descenso entre Jabatos y oro, y gracias a esto el oro se mantiene, se salva y desciende Jabatos. Desciende Jabatos. Y hubo bastantes expulsados en una fecha ahí, ¿no? Hay un récord por ahí, mi Charlie. Sí, fecha 24 expulsados. Uf. Y el partido que aportó más fue el Chivas León con 6, luego 5 de León. Entonces, O sea, 11 estamos expulsados en este partido. exactamente, no, en 6 expulsados, 5 de los cuales fueron de León, Ah, ok, sí. pero hubo 6 en un solo partido, 24 expulsados en una sola jornada. Es un número bastante grande. Bastante alto. Y pasamos a la última temporada de la década previa a la Copa del Mundo y bueno, a ese torneo también del México 70 que no lo vamos a tomar en No, cuenta en este, ese ¿verdad? ya lo tomamos en la En la siguiente, siguiente. pero aquí en la 69-70, luego de 4 años de sequía, Chivas vuelve a ganar la liga, nuevamente de la mano del ingeniero Javier de la Torre, Ujú. un Alberto Nofre que era la figura del Guadalajara y que sabía mover la media cancha como nadie más. Solamente pierde 3 veces de sus 30 encuentros, Sí, conquista su 8º campeonato en la era profesional, que sería el último durante mucho tiempo, ¿no? Durante muchos años Chivas no volvería a ser este equipo grande que fue el final de los 50 y prácticamente la década de los 60, pero bueno, es su 8º campeonato. En goleo individual, Vicente Pereda del Toluca con 20 tantos. Copa México, que es otro mexicano, ¿no? Vicente Pereda, tercer sí. mexicano consecutivo. Campeón de Copa México Guadalajara, campeón de campeones Guadalajara, desciende a segunda división, no hubo descenso, por lo mismo Ujú. de que venía el Mundial, se decidió que no había descenso, después vendría el Torneo México 70, asciende Zacatepec y el Puebla vía una liguilla promocional, y pues aquí el dato que ya habíamos comentado es que Sabás Ponce y José Villegas integran la nómina del Guadalajara campeón y con ello se convierten en los únicos jugadores en la historia que han logrado 8 títulos de liga en el fútbol mexicano. Y aparte Efectivamente. contar campeón de campeones y campeones de copa, ¿no? Sí, y que bueno, don José Villegas también ha estado delicado de salud, ha tenido algunos problemas, vi una foto que publicó su nieto en Twitter donde ya está con su mascarilla de oxígeno, y bueno, el reclamo que hemos hecho siempre y no nos cansaremos de hacer, sigue estando fuera de las listas de la votación del Salón de la Fama, sigue siendo algo inaudito, incomprensible, que le resta credibilidad al recinto, que nos deja mal parados a los miembros del Consejo Elector, que es hora
de que lleguen estos personajes, que los méritos deportivos están a flor de piel y que no pese la cuestión de mediática, que no pese el asunto de que, bueno, pues ya va a dar espectáculo en la fiesta de la inducción al Salón de la Fama. Son cosas que este salón tiene que estudiar porque se están cumpliendo ya 10 años de investiduras y bueno, yo en lo personal siento que ha habido injusticias más allá de las normales en un salón como estos. Siento que hemos fallado en la generación de contenido, siento que hemos fallado en el rescate de la historia del fútbol mexicano y estamos viendo a la figura de José Villegas, estamos viendo a la figura de Sabás Ponce, que pasan los años y lo que menos tiempo tiene un ser humano cuando entra el último trecho es precisamente eso, el tiempo. Y el día en donde ya no esté alguno de ellos, pues creo que va a haber una carga de conciencia importante en el recinto y va a ser una mancha importante por no ser considerado, pese a lo que diga el reglamento. No puede ocurrir esta situación, al igual que con otros goleadores y con porteros y con jugadores que están en otras posiciones, que no anotaron goles o no detuvieron goles y que no van a llegar simplemente porque no se valora, no hay un número estadístico que los pueda colocar en el Salón de la Fama. Así es, lamentablemente. Y pues bueno, vamos a pasar a otros datos. 7 autogoles sumaron a la causa del Guadalajara. Imagínate, tuvo 7 autogoles a su favor y 2 de ellos del mismo jugador, el Oso Ramírez de Laguna. Otro dato es que Guadalajara sumó 17 partidos sin perder en el camino al título. Pumas pierde 4 puntos en la mesa por alineación indebida de Juan Armenta, que no estaba debidamente registrado, y eso le significó bajar del lugar 8 al lugar 11 de la tabla. Híjole. Y pues ya hablando de la década, pues sin lugar a dudas, el equipo de la década pues son las Chivas Rayadas del Guadalajara, correcto, que ganan 5 títulos en esta década, más los anteriores sumaron 8 títulos. El entrenador pues es Javier de la Torre, ganador de 5 ligas, 2 copas, 5 campeón de campeones y un campeonato de CONCACAF, ¿no? Cierto. Sí, y de jugadores pues tenemos a varios. Está el mismo Paminondas con sus 3 títulos de goleo, Carlos Lara con 2 y que ya había ganado de más en el década anterior. Y pues del equipo Guadalajara, pues jugadores como Tubo Gómez, que fue uno de los mejores porteros de la década, Chava Reyes, ¿no? El gran goleador del equipo, Héctor Hernández, que era el que manejaba ahí la media cancha, y adelante también metía goles y sabían dar pases, el Jamaicón Villegas en la media, Sabás Ponce, el Chololo Díaz, que el Chololo Díaz también mundialista y un excelente jugador, y pues otros tantos, ¿no? Sí, se reparten, pero sí, espectacular a Mauri Epaminondas, desde luego, y volvemos a lo mismo, o anotas goles o los detienes, no estamos hablando de defensas, por ahí el Tigre, aunque el Tigre Sepúlveda no es de los que más campeonatos ganaron en esta década, porque salió antes del equipo, igual que el Tubo Gómez, pero son gente fundamental en los armados de los equipos, en el espíritu, por ahí las anécdotas, no le echaste, pero el de la con esta tienen que les arrojó la camiseta a los americanistas, bueno, pues es una anécdota que es referente del coraje y del pundonor, y bueno, personajes que remitirse a ellos es remitirse al último trecho de ese romanticismo futbolístico en nuestro país, porque los 70 se escriben de otra manera y ya a partir de los 80 pues estamos hablando de una época que perfila perfectamente el modernismo y que va haciendo el jugador una celebridad intratable en muchos casos, impagable en otras, y los resultados pues vienen en picada. Sí, uno ve los partidos de los 60 y dice, en la Torre me voy a echar una siestecita, porque sí, muchos de ellos eran aburridos, pero sí había ese pundonor, había ese discurso, había ese dejar el alma en el campo de juego, ¿no? Sí, ya la década de los 70 cambia toda la estructura del fútbol mexicano, desde la salida de Cañedo, el crear torneos en el que ya existe una liguilla para poder acceder a ser campeón,
en el que el equipo que quede en primer lugar no le vale absolutamente de nada si en la liguilla el octavo o a veces hasta el noveno termina siendo el campeón, ¿no? Ahí ya lo que cuentan son los títulos son amores, como bien se dice, y entonces la estructura del fútbol mexicano va a cambiar muchísimo, no sé si para bien, para mal, pero va a haber un cambio significativo. Sí, hay un cambio de estructura muy importante. Se tienen recintos futbolísticos mucho más modernos, se equipan mejor los clubes en ese sentido, administrativamente hay mejor armado, pero sí caemos pues en esa, no quiero usar la palabra mercantilización, pero a final de cuentas, pues sí, se convierte en un negocio y ese no es el problema, Charlie. El problema es que el fútbol en México se convierte en un negocio secundario y a veces hasta terciario de los inversionistas. Quiere decir que no es su primera necesidad. Tal vez se meten al fútbol para deducir impuestos, otros incluso hasta para lavar dinero, y en otros casos, pues por política, por compromisos, pero no hay ese espíritu que tienen los grandes clubes de ser la prioridad, ¿no? Siempre hay un recurso al lado, un magnate, una gran empresa. La liga debería de concentrar el poder y dictaminar las reglas para cada equipo, pero no es así. Cada quien tiene un proyecto personal que desgraciadamente no va amarrado con lo social ni con lo deportivo. Y creo que eso es lo que hemos vivido los últimos 40 años de fútbol en nuestro país. Sí, desgraciadamente los dueños, que muchas veces no saben de fútbol, se han rodeado de directivos que se han dedicado, para ellos el negocio no es ser campeón ni traer a los mejores jugadores. El negocio de muchos directivos es traer jugadores Sí. que tengan alguien atrás y que ellos les reditúe dinero. Hay jugadores que llegan costando 10,000 o 20,000 dólares y que al equipo le llegan a 100 o 200,000 dólares o a veces hasta millones de dólares y que son cartuchos quemados o futbolistas que ni siquiera juegan en la primera división. Y un caso muy claro y que recuerdo mucho es el de Fantic, que Sí. va a llegar a la América de la mano de Manolo Lapuente, pero porque un promotor muy cercano a Manolo le dijo, pues me debes unos favores y te vas a traer este jugador. ¿Y quién es este jugador? Pues es un jugador que juega en la cuarta división de Brasil, que jamás, este equipo entrevistaron al dueño y dijo, jamás en la vida habíamos vendido a un jugador por tanto. Y dicen, ¿cuánto fue tanto? Porque llegó costando 800,000 dólares a la América. Dijo, no, es que nos dieron 80,000 dólares. Sí. 80,000 dólares y para ellos era un dineral, con lo que volvieron a sembrar pasto en el terreno de juego que era de tierra, arreglaron algunas cuestiones. 80,000 dólares y a México llegó en 800,000. ¿Quién se quedó con todo ese dinero que está en medio? El promotor, pues cuestiona si hasta el mismo técnico se quedó con algo, si algún directivo, obviamente yo no creo que el dueño de la América solito juegue con su dinero y diga aquí están los 800,000 y yo me quedo con aparte. Me imagino que ahí los intermediarios y que por eso mismo ha costado tantos cargos en el América, tantos cambios. Y cuando les llega por fin alguien que se me hace, no meto las manos al fuego por él, pero se me hace un tipo honesto en su trabajo, como fue Peláez, y que le dio cosas al América, sí, con su carácter y con las cosas que quieras, pero él trajo jugadores que decía costaron 3 pesos y costaron 3, Sí. y los vendían a 5, los vendían a 10. El América no perdió durante su gestión, y aún así sigue todavía vendiendo. Y luego fue Cruz Azul, y lo mismo, que sí tiene un carácter fuerte, explosivo, y puede renunciar, lo que quieras. Y ahora en Chivas, pues intenta hacer lo mismo, de que los jugadores que lleguen le den valor al equipo, y no que él vea, este costó 1 peso y yo lo voy a vender a 5. Se Sí, pero eso supone es por... nocivo para esos intereses que mencionas. Exactamente. Según yo sé, él no maneja los dineros. Él dice, hay que traer a esto, hay que ver eso, cuánto cuesta eso, pero no maneja el dinero. Ese es un directivo de los muchos que debería de haber. El Pachuca mucho tiempo se ha manejado también en tratar directamente con los jugadores
ir y platicar con las familias, como lo hacía Panchito Hernández. Sí, sí, y además, Carlos, se dan la posibilidad de tener un grupo tan rentable, de retar a los derechos televisivos y decir, bueno, me voy a bajar en el presupuesto de lo que voy a ganar en televisión, pero estoy vendiendo jugadores. Mi negocio está en la producción de futbolistas, que cuando uno lo ve desde ese punto de vista, la cosa cambia. Sí, lo que tú mencionas, bueno, los casos de que costaron 8 pesos y los reportan en 800 son común en el fútbol mexicano, y eso habla de lavado de dinero, habla de cosas ilegales, de fuera de la ley, de mafias internacionales, y que son las cosas que no se pueden erradicar, y desgraciadamente hoy están pasándole una factura terrible al fútbol mexicano porque uno, no hay espectáculo, cuando hay es irregular. Los jóvenes, cuando ven lo que gana un jugador extranjero y ven cuánto gana el mexicano consagrado, pues se dan cuenta que no hay aspiración, no van a poder ganar ni la cuarta parte de lo que gana un extranjero, pese a que ese extranjero no tiene una trayectoria en lo absoluto. En fin, detalles que han destrozado esa hambre de competencia que tanta falta le hace a una liga profesional de fútbol, ¿no? Por eso cuando Sí, vemos... un caso muy claro es Cruz Azul. Tú recordarás todavía ese Cruz Azul que tenía, llegó a tener dos equipos en el ascenso, el de Jaso Hidalgo y el de Oaxaca. Sí. ¿Cuántos jugadores le dieron al equipo que participaron en esa famosa Copa Libertadores que llegaron a la final contra Boca Juniors, Uh-huh. que fueron parte primordial de esa selección de Javier Aguirre, ¿no? Para el 2002, porque los tomó de ahí, jóvenes de mucha valía. Dime dónde están todos ellos. No. Fueron mal vendidos, dejados, tapados por jugadores extranjeros, que por Cruz Azul han pasado cientos de jugadores extranjeros que han sido comprados en 1 millón y al final, como son papa caliente o son costal de papas, son vendidos o prestados en una menor cantidad, pero que quién se quedó con todo ese dinero, tanto de ida como de vuelta, los promotores que han estado ahí metidos con la gente de Cruz Azul, y cuando llegó alguien como Peláez a tratar de cambiar las cosas, pues fácilmente subió de nuevo ahí Víctor Garcés, que es parte importante del negocio del movimiento de jugadores, y pues sabía cómo echarlo y hacer que renunciara, ¿no? Tan El sencillo como fútbol eso. es un reflejo de la sociedad, mi Charlie, y desgraciadamente, aunque muchos se enojen, el peor de los males en este país es la corrupción en todos los ámbitos. Y ahí está la Desgraciadamente. probadita nada más. Oye, para finalizar, pues tenemos una noticia lamentable. Ha salido del aire comentando el fútbol, uno de los programas más antiguos de la radio en nuestro país. Obviamente, pues se fueron yendo sus personajes más importantes. Hoy había quedado, creo que, el hijo de don Chucho Domínguez. Y bueno, hoy me enteraba yo ayer en la tarde que se dejó de transmitir, y con él pues termina lo que sin lugar a dudas era el programa deportivo en la radio más antiguo que todavía estaba en sintonía. Y bueno, pues es un cambio de época, y pues no sabemos qué vendrá, pero esperemos que lo que venga vuelva a generar escuela, vuelva a amarrar brechas generacionales y permita registrar el día a día de este deporte que nosotros nos encargamos de analizar muchos años después, porque el día a día le corresponde precisamente a los periodistas del diario, ¿no? Sí, qué tristeza, porque ese programa y dentro del área chica, con Fray Pedro de Búbar, son los que habían sido los más longevos. Dentro del área chica murió cuando falleció don Pedro, y hoy en día, pues sí, también cuando murió Chucho Domínguez, pues también llegué a pensar que ese día terminó el programa. Afortunadamente duró un par de años más, pero pues ya desgraciadamente termina, como en su momento terminaron las tardes del Tupinamba, como en su momento las gloriosas del Mago Septién Uh-huh. de la XQ y tantas otras programas deportivos que han ido dando
pie a otros nuevos, ¿no? Pero sí es una desgracia que este programa con tanta historia, que tantos personajes, vio salir como el mismo Francisco Javier González, Fernando como Schwartz. Fernando Schwartz y tantos otros, pues termine así, ¿no? Sí, ni hablar, son ciclos y todo llega a su fin, aunque sí, muchos de estos proyectos llegan a ser historia, llegan a ser escuelas, que eso es lo más importante. Cuando un proyecto se convierte en la escuela de las siguientes generaciones es cuando realmente obtiene el gran éxito, la meta de cualquier comunicador, ¿no? El tener un equipo que trascienda. Y eso es lo que habían hecho primero Cristino Lorenzo y después Chucho Domínguez. Así es. Pues bueno, esperemos que vengan cosas nuevas para la gente que estaba todavía en el programa, como el hijo de Chucho y como tantos otros nuevos periodistas que estaban ahí también ya destacando. Y esperemos que tengan algo nuevo bajo el sol. Exactamente, mi Charlie. Pues la próxima semana o el próximo capítulo, porque hemos tenido irregularidades primero por mi salud y después por asuntos laborales, pero en el próximo episodio entraremos precisamente a esta década de los 70, seguramente hablaremos del primer gran millonario del fútbol que fue Nacho Calderón y analizaremos décadas que nos faltan temporada por temporada, dato por dato y anécdota por anécdota. Mi Charlie, te agradezco como siempre esta generosidad que tienes. Una década en la que entran las universidades, Uh-huh. no solamente ya la UNAM, que estuvo presente en esta, sino vamos a tener a la U de Nuevo León, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la de los Correcaminos de Tamaulipas, pues otras ahí más, que es la década de las universidades. Exactamente, mi Charlie, y de los personajes estrafalarios, que eso es también interesante. Sí, esta moda de los cabellos afro, como yo también Exacto. lo No, veía. imagínate qué personajes como el Arapos Morales, como Ítalo Estupiñán, como Lo Leonardo cuello, Cuellar, Mario Medina, en fin, ¿cuántos piojos no brincaron por esas melenas? el mismo Cabillo, El mismo Caviño, Hugo Sánchez, ¿no? La sí, tantos. época del afro. Exacto. Pues mi Pues bueno, pues Charlie, nos vemos la próxima semana. sí, Un placer estar con ustedes en esta y pues esperemos que les guste y que nos sigan viendo. exactamente. La próxima semana aquí nos estaremos viendo si todo marcha como debe de marchar. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.